Y a esta hora interrumpimos, nos vamos directamente a escuchar al director del Instituto Nacional de Estadísticas, Guillermo Patiño, quien va a dar nuevos antecedentes sobre la manipulación de datos del IPC que habría hecho subir el año pasado en los meses de agosto y septiembre. Vamos a escuchar entonces cuáles son los nuevos datos que tiene que aportar. Vamos a investigar desde 2016 en adelante, es decir, 2016, 17, 18 y lo que va de 2019, ¿verdad? En este momento, y terminado el proceso de revisión, nosotros encontramos que existe un indicio de manipulación, como lo hemos sostenido en las veces anteriores, en los meses de agosto, septiembre y noviembre de 2018. Por lo tanto, tenemos, repito, indicios de manipulación de nuestras cifras solo en 3 meses y que en el caso del mes de agosto afectaron a 626 precios sobre un total de registros de varios decenas de miles de precios. En el caso del mes de agosto, y confirmando lo que yo ya les había comunicado el lunes, ¿verdad? Existe una sobreestimación del IPC de 0,1 de punto porcentual. Es decir, la variación que en ese momento se informó y que se publicó fue 0,2%, variación mensual del IPC de agosto 2018, debiendo haber sido 0,1. En septiembre tenemos indicios de manipulación en 363 registros, pero esa manipulación de los 363 registros no tuvo, en el mes de septiembre, efectos en el IPC informado y publicado. ¿Y por qué? Porque en el mes de septiembre se genera un efecto compensatorio que termina en con esa manipulación de la cual encontramos indicios, anulando los efectos que tenían en septiembre la manipulación de la cual hay alguna indicación de agosto. Puesto de otra manera, en septiembre se informó, está publicado, una variación del IPC de 0,3%. Esa se compone de en el ámbito que nos interesa, de 2 efectos. Uno, que lo empuja hacia arriba, es la manipulación posible de los datos de agosto. Eso impulsa arriba el índice. Y lo impulsa arriba en aproximadamente 0,1 de punto porcentual. El movimiento de precios realizado en el mes de septiembre, los 363 registros que se habrían movido en septiembre, impulsa hacia abajo el índice, más o menos en la misma magnitud, lo que termina neteándose para septiembre. Por lo tanto, si bien en septiembre hubo movimiento aparente de precios no explicado técnicamente, no hay efecto final en el valor del índice que debíamos publicar. No obstante, eso sí impactó sobre octubre. Dado que se movió la base
sobre la que octubre se compara, y no solo se movió la base total, sino su composición al interior. Y si bien en octubre no hay indicios de manipulación, las modificaciones de septiembre implicaron que hubiese una subestimación con un decimal, una décima de punto porcentual en el IPC. Por lo tanto, la variación de octubre, publicada de 0,4%, debió ser 0,5%. No obstante, en octubre no hay indicio de manipulación de ningún registro, es simplemente el efecto de rebote de los cambios efectuados en septiembre. En noviembre tenemos indicios de manipulación de 113 registros, pero sin efecto en el IPC publicado. Es decir, 113 registros que se mueven en noviembre no alcanzan a impactar en el segundo decimal para afectar el primer decimal con que los datos se publican. En síntesis, la revisión de cada uno de los meses de 2018 nos muestra que los llamémosle ajustes estadísticos inválidos se circunscriben a los meses de agosto, septiembre y noviembre. No hay y no encontramos ninguna evidencia de ese tipo de ajustes en otros meses. Y ustedes van a recibir la tabla con los datos. Ahora, para los años 2016 y 2017 no hay evidencia de ningún tipo de manipulación de las cifras. Por lo tanto, nuestro trabajo de auditoría, que concluye con esto y concluyó hoy día, nos demuestra que tenemos un problema de potencial manipulación en los meses indicados de 2018 y nada más que eso. Está circunscrito a eso. Yo les agradezco la presencia acá. Vamos a distribuir, como decía el comunicado. No puedo responder preguntas por una razón muy simple. Esto está en investigación tanto en la Fiscalía, Ministerio Público, como internamente. Por lo tanto, lo que hoy día esté ocurriendo en esos ámbitos es secreto, no lo conozco yo tampoco, y la información que les he entregado es toda la que en este momento tenemos. Nuevamente, a medida que en el futuro conozcamos nuevos antecedentes de esto y si esto es viable, a partir de las investigaciones que se están realizando de comunicar públicamente, lo vamos a hacer evidentemente, pero esa es la situación ahora. Eso significa, en síntesis, que no hay efecto en la inflación acumulada en 2018. Bueno, son los datos que está entregando Guillermo Patiño, el director del INE,
a esta hora él ha planteado que no iba a recibir preguntas, pero sí confirma que hubo manipulación de precios de 3 meses del año 2018 que tuvieron efectos en 2 de ellos, en una décima porcentual. No ha entregado detalles sobre quiénes habrían realizado esta manipulación, dónde, pero se habló de, en el mes, por ejemplo, de agosto de 2018, de más de 300 productos, pero de un total de miles de productos. Por lo tanto, él plantea que en algunos casos esto ha sido, en otros meses, que no ha tenido ninguna incidencia en la cifra final. Entonces son esas las palabras que ha dado el director del INE respecto a la confirmación de la manipulación de datos en 3 meses del año 2018. Él planteó también que hubo investigación de los años 2016 y 2017 y que no se encontró, de acuerdo a este informe, ninguna evidencia de manipulación de cifras en los meses de esos años. E informó que la auditoría respecto a lo que se ha hecho hasta ahora había terminado y que nuevos antecedentes los iba a entregar a medida que fueran apareciendo. Entonces hay confirmación, hay además cifras y no hubo preguntas, como les planteé recién, como les indicaba él, además respecto a responsabilidades en esta situación de manipulación, como él ha hablado ya abiertamente.